Vamos a iniciar nuestra clase del lunes 20 de abril. Vamos a ver si hay alguna consulta, alguna duda. Por favor, en momento. Les subí ya, ¿no es cierto?, toda la documentación, la tienen ustedes a mano. Subí los videos ayer, así que pueden revisarlos. Recuerden que el próximo jueves tenemos nuestro primer control. Y por ahora vamos a retomar nuestra última clase anterior. Vamos a hacer una revisión así rápida de la última temática que vimos sobre el teorema de Bayes, la probabilidad total, la partición de sucesos, y vamos a retomar los problemas que estábamos viendo en nuestra clase anterior, y de esa manera vamos a continuar, ¿ya? Cuando comenzamos con R, yo creo que esta próxima semana, esta semana ya no, ya es la próxima semana, después de la prueba, el próximo miércoles yo creo que va a ser nuestra primera sesión. Así que, Gonzalo, esa sería la respuesta, ¿ya? Así que vamos a comenzar la última semana debería ser de abril, yo creo, comenzamos con R. Por ahora vamos entonces a retomar nuestra clase revisando un poquito lo que habíamos visto en nuestra última sesión. Voy a eliminar algo que tengo mucha cosa acá arriba, así que ahora sí, ya. Vamos a retomar un poco esto. Ya, el concepto de independencia estadística ya lo habíamos visto. Me interesa ver esto. Decíamos que partición de suceso consistía básicamente en encontrar un conjunto que lo subdividíamos en partes que no tienen por qué ser iguales y que la unión de todas esas partes da origen al espacio muestral, que son construidas de manera que las intersecciones entre ellas son vacías, son disjuntos, sucesos disjuntos, y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos es una magnitud mayor que cero. Basado en esa idea, y definimos el teorema de la probabilidad total, que decíamos que si nosotros sobre esta partición definíamos un suceso que estaba contenido en omega, sería entonces podríamos expresar esta probabilidad en función de estos sucesos de la partición. En el fondo eso es calcular esta probabilidad como parte de los sucesos B1 hasta BK. Entonces, A tiene partes de B1, tiene partes de B2, tiene partes de B3, hasta partes de BK, y el producto de estas dos componentes me está diciendo qué parte tiene de B1, qué parte tiene de B2, qué parte tiene de B3 y qué parte tiene de B4. Entonces, la suma de estas partes me da la probabilidad total. Por eso se llama el teorema de la probabilidad total. Hicimos la demostración del problema de la probabilidad total. Aquí estamos diciendo que A tiene partes de B1, tiene partes de B2, que si yo las uno todo, obtengo el suceso A. Y finalmente vimos el teorema de Bayes, que dijimos, bueno, podemos preguntarnos, así como cuánto vale la probabilidad de A, también nos preguntamos, dado que A es un suceso, ¿qué tan probable es que haya ocurrido por producto de alguno de estos sucesos de la partición? Entonces, tenemos acá lo que llamamos la probabilidad condicional, que sería la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos, que sería ese producto, y la probabilidad del suceso de la condición, que en este caso sería esta suma, que es la probabilidad total. Entonces aquí tenemos la
el teorema de Bayes, hicimos su demostración aplicando el teorema de Bayes. Ahí está aplicado el teorema de Bayes, que la probabilidad de una intersección se puede escribir como la probabilidad de un producto, y desde ahí nosotros tenemos resuelto este teorema. Después vimos algunas aplicaciones, recuerden, y finalmente vimos que hay dos formas de enfrentarlo, estas aplicaciones. Una es construyendo el espacio muestral y la otra forma es construyendo el espacio muestral, pero a partir de un diagrama, ¿no? Que es el diagrama de Bayes, que estaría como un diagrama de árbol, y esto se puede ir creciendo, así el árbol va creciendo dependiendo de las formas que vaya tomando. De esa manera nosotros hicimos algunas aplicaciones acá y pudimos calcular entonces nuestras probabilidades condicionales principalmente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recordar estos elementos y vamos a seguir resolviendo algunos problemas que tenemos pendiente en la clase que dejamos pendiente en la clase pasada respecto de los de un taller de probabilidad donde yo subí las soluciones y acá tengo dejamos pendiente, creo que esto fue lo último que vimos y creo que esto no lo hemos visto aún, lo vamos a ver ahora. Quedamos pendientes del ejercicio número 4, aquí hay varios ejercicios que a mí me interesa que vamos a revisar hoy día. Y les recuerdo solamente que en el primer ejemplo vimos una aplicación donde aplicábamos cuando los sucesos eran excluyentes, lo otro cuando los sucesos eran independientes. Esto es cálculos de probabilidades de todo tipo, condicional y no condicional. Y acá vamos a trabajar con una aplicación que cae dentro del campo de los problemas de teorema de Bayes. Así que vamos a partir con esto. Si hay alguna duda, alguna consulta, estaríamos en condición de seguir con consultas. ¿Dudas? Aclaraciones. Opiniones. Dime Franco, consulte. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consulta? Podéis decirme. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo sería la modalidad del control? Ya, mire, la modalidad del control es bien simple. Vamos a tomar la clase a la misma hora, a las 10 de la mañana. Yo le voy a subir al Canvas un ejercicio. Ese ejercicio va a durar por ahí una hora. Vamos a hacer un ejercicio, una prueba relativamente corta, no tan larga, ¿ya? Y ustedes la suben. Importante que me la van a mandar al correo, ahí yo les voy a dar las indicaciones donde me la tienen que enviar, y lo importante es que sea escrita a mano, con buena letra, y que usted tome una foto escaneada en PDF, importante, pero no separando una foto tras otra independiente, no, tiene que ser un solo documento, usted lo sube todo a un Word, a donde sea, y lo pone como PDF. Hay una opción gratuita que se llama CamScanner en quienes que tengan celulares, pero también hay un montón de otras aplicaciones, de manera que eso que llegue como un PDF, que quede nítido, clarito, de manera que yo lo pueda leer donde no haya borrones ni dudas sobre lo que se está estableciendo ahí. Así que esa sería la modalidad, va a ser una modalidad relativamente simple.
lo que ustedes van a tener que tener, ¿no es cierto? No es necesario que los problemas me lo repliquen los encabezados, solamente digan respuesta 1, problema 1, respuesta 2, problema 2, y respuesta 3, problema 3, por ejemplo, si son 3 problemas, y listo. Eso sería todo. Sí, voy a dar un tiempo, para enviar el control, o sea, vamos a dar un tiempo, por ejemplo, 50 minutos y 10 minutos para que usted haga entrega envíe el control. Eso sería el proceso. Y dentro de ese plazo, después de ese tiempo, nosotros no vamos a recibir ningún control para que ustedes se vayan adecuando a esos espacios. ¿Ya? Yo, en todo caso, el día del control, yo voy a estar aquí con ustedes para que responder las dudas, si hay alguna duda sobre el problema. Mientras estamos en la clase, usted está aquí, con su cuadernito ahí, y yo estoy aquí, y usted me dice, profe, una duda, y ahí vamos contestando. Y lo hacemos así en forma abierta para que todos puedan, a través del chat, y para que todos puedan hacer las consultas que correspondan. ¿Parece? Ese sería el medio por el cual vamos a hacer esto. Ojalá que todo funcione bien, yo espero que sí, y después yo hago las correcciones y se las hago llegar de alguna manera. Eso sería el mecanismo que vamos a utilizar. Exactamente. Ya, aquí estábamos entonces. En un centro de cualquier duda, consulta nomás, intervienen. En un centro de análisis contable, dice el 70% de los trabajos son realizados usando un software específico y el resto un software general. Se sabe que el 5% de los análisis realizados con el general deben ser repetidos por tener fallas, mientras que este porcentaje es de un 3% para los trabajos realizados con el software específico. Si un cliente solicita un análisis contable, bueno, entonces ahora vamos viendo el problema. Hay un centro que realiza contabilidades, donde hay un porcentaje de estos análisis contables que fallan, otros que no fallan, y se le solicita hace una solicitud a alguien de que se haga un análisis contable, y la pregunta que se plantea es: ¿cuál es la probabilidad de que este análisis que se haga no resulte con falla? ¿Ya? Entonces, tenemos planteado el problema y ahora vamos a tratar de responder a esta pregunta. Bueno, veamos. ¿Qué tenemos? Tenemos 70% de los trabajos son realizados usando un tipo de software, que es el software general, específico, y uno que es general. Entonces, tenemos dos posibles software que vamos a utilizar para hacer el análisis contable. Entonces tenemos, por un lado, usar el software específico y el software general. Y otro suceso que cruza cualquiera de los dos que yo utilice es que el análisis que se haga puede fallar. Por lo tanto, existe la posibilidad de que haya un suceso que cruce cualquiera de estos que están acá y que falle. Y por lo tanto, si hay una posibilidad de que falle, también hay una posibilidad de que no falle, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, estamos en un enfoque muy parecido a estos que están acá, ¿no es cierto? Donde tenemos esta situación, ¿verdad? Ahí esta sería fallar, y aquí tendríamos el software específico y aquí tengo el software general. Entonces, puede fallar y lo que está acá afuera de ello sería no fallar, ¿verdad? Esa sería principalmente la idea central de eso. No he querido hacer un gráfico acá, pero esa sería la idea de esto.
Ya, entonces me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que no resulte con falla? Ya, si yo calculo la probabilidad de A, que es que sea repetido porque falla, y yo quiero calcular la probabilidad de que no falle, entonces bastaría que yo calculara después la probabilidad del complemento como 1 menos la probabilidad de A, y de esa manera podría calcular 1 menos la probabilidad de A y tendríamos el resultado. Entonces, calculando primero la probabilidad de que falle, puedo calcular la probabilidad de que no falle. O podría yo haber puesto directamente aquí el análisis no debe ser repetido, que no falle, y calcular, y va a haber puesto la probabilidad de no falle. Pero en este caso, dada la forma como se me presentan los resultados, me conviene más ponerlo como falla. Pero da lo mismo en realidad. De las dos formas se puede hacer. Ya, calculémoslo de esta manera, ustedes lo hacen de la otra forma si quieren. Ya, tomamos la probabilidad total, que es la probabilidad de que ocurra este suceso, y la probabilidad de que ocurra este suceso es producto de que este suceso puede ocurrir porque falla el software específico o el general. Entonces tenemos que esto sería igual a sumatoria de 1 hasta 2, y aquí tendríamos el producto de que falle falle y sea producto del software específico, o falle y sea producto del software general. Entonces necesito calcular la probabilidad total, que es la probabilidad de fallar, y para eso necesito la probabilidad de B1, la probabilidad de B2, la probabilidad de que lo haga un software específico. Veamos cuánto de los trabajos se hacen con el software específico. 70%. Por lo tanto, tengo que la probabilidad de que se haga un trabajo con el primer software es de 0,7. Y por lo tanto, el otro tiene probabilidad 0,3, porque la suma de estas dos probabilidades tiene que dar omega. Por lo tanto, la probabilidad omega vale 1. En consecuencia, si esto es 0,7, esto es 0,3. Segundo, ¿qué otro dato tengo? Dice que el 5% de los análisis realizados con el software general deben ser repetidos. O sea, si es del software general, entonces el 5% se repite. Por lo tanto, dado que es un software general, se repite la probabilidad que se repite significa que falla. Entonces, si es un software específico, un 3%. Si es un software general, un 5%. Entonces aquí tengo el 3% de que vaya a fallar si el software es específico, o que vaya a fallar si el software es general. Entonces, el valor que yo ando buscando, que el análisis debe ser repetido por falla, tiene que ser un número que está entre 0,05 y 0,03. ¿Por qué? Porque esto representa la repetición, representa una falla, y aquí está diciendo la probabilidad de falla, aquí también la probabilidad de falla, pero estos son aquellos que se producen con el software específico y aquellos que se producen con el software general. Ahora, como yo quiero la probabilidad de falla general, sin considerar específicamente esto, tengo que calcular la probabilidad total. Entonces tengo 0,7 por 0,03, 0,3 por 0,05, por eso las pongo ordenadas de esta manera para que el producto sea algo evidente, y me queda entonces que la probabilidad final es de 0,36. O sea, está mucho más cercano a 0,50 que a 0,3. Bueno, anda por ahí más o menos, parece. 0, no tan cercano a eso en realidad, pero, porque este peso es muy bajo. En todo caso, está casi en 0,03, está más cerca de ese en realidad. Ya, entonces tengo, aquí me faltó un 0 por si acaso, ¿no? 0,086, ahí que así. Este creo que es un error que puse ahí, entonces sería 0,064, ahí estaría. Creo que, a ver, 0,3, sí, 0,3, 0,036, sí. Aquí creo que me equivoqué, entonces le voy a poner aquí un 0,066. Probablemente este número que está acá tenga un error, entonces le vamos a poner aquí, hay que ver. ¿Ya? No, entonces tendríamos que la probabilidad de que falle sería 1 menos 0,06, sería de probabilidad que no falle sería 0,964. 6 a 10, 4, 4 a 10, 7, 1 a 10, 9. Ahí sí sería 0,964. Esa sería la probabilidad de que no resulte con falla.
O sea, es razonable el resultado, sería una probabilidad bastante alta de que no tengamos fallas. Eso es lo que sería la respuesta a este problema. Ahora dice, si un cliente solicita un análisis contable y debe ser repetido, o sea, ya, ojo, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido usando el software general? Entonces aquí hay una probabilidad condicional, a diferencia del caso anterior. En este dice, si un cliente solicita un análisis contable, ¿cuál es la probabilidad de que no resulte con falla? O sea, aquí no hay una condición ya, asociada a la falla. En cambio acá, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido usando el software general? Hay una condicionante que dice que si un cliente solicita un análisis contable y debe ser repetido, o sea que falló. Entonces, dado que falló, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho un software general? Que el software general es B2. Entonces, dado B2, dado A. Según esto, esta es la probabilidad condicional. Según esto, es una probabilidad de la intersección entre B2 y A, dividido por la probabilidad de A. La probabilidad de A es una probabilidad total, por lo tanto, se transforma en el Bayes, y esa probabilidad ya la conozco, vale 0,036. ¿Cuánto es la probabilidad de A? 0,036. Sí, 0, aquí está mal, esto 0,036, que escapó. 0,036. Estaba durmiendo cuando hice esto, parece. Y acá la probabilidad de B2 es 0,3 y la probabilidad de A dado B2 es 0,05. Entonces tengo 3 por 0,05 y 0,036. 3 por 5, 15, y ahí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3, está bien, 0,036, 0,036. 15, 0,15 y 36, esto debe ser como 0,50 más o menos, porque es casi la mitad, ¿no? O sea, del orden de 0,5 debe ser por ahí. La probabilidad de que se haya hecho con un software general cuando tuvo que repetirse. Bueno, ahí tenemos entonces el teorema de Bayes aplicado. Vamos a saltar ese problema, y aquí tengo otro caso. Y vamos a analizar el ejemplo que tengo acá, pero antes vamos a consultar si enviar dudas con el problema. Hay que hacer correcciones por si acaso. Se las envío, ¿no? Así que por si acaso las correcciones se las voy a enviar, así que no hay problema. Bajo, subo, así que no es ningún problema hacerlo. Vamos entonces a continuar con nuestro problema. Mire, dice, los clientes encargan evaluar los diseños preliminares de varios productos. Ya, en el pasado, el 95% de los productos con mayor éxito en el mercado recibieron buenas evaluaciones. El 60% de los productos con éxito moderado también recibieron buenas evaluaciones, y el 10% de los productos de escaso éxito también recibieron buenas evaluaciones. Además, el 40% de los productos ha tenido mucho éxito, el 35% éxito moderado y el 25% una baja aceptación. Por lo tanto, me piden, identifique claramente cada uno de los sucesos del problema. Vamos a definir algunos, por ejemplo, qué sucesos se pueden asociar a este problema. Por un lado, tenemos una partición de sucesos que podría observarse acá, donde se identifican 3 grupos de posibles éxitos. En este caso, por ejemplo, dice acá en el mercado recibieron buenas evaluaciones, el 60%, los que recibieron buenas evaluaciones, ¿ya? Los que no recibieron buenas evaluaciones. Por otro lado, están los que tuvieron éxito moderado, los que tuvieron escaso éxito y los que tuvieron éxito importante. Entonces tenemos mayor éxito, éxito moderado y escaso éxito. Entonces tengo 3 sucesos que son productos con mayor éxito, productos con éxito moderado y productos con escaso éxito. Pero también tengo aquellos
aquellos productos que recibieron buenas evaluaciones. No todos recibieron buenas evaluaciones, por lo tanto tengo buena evaluación, y tendría no, también de ahí puedo decir aquellos que no tuvieron buena evaluación. Entonces, eso sería una forma de identificar los sucesos, y tengo algunos sucesos que son condicionados también, pero por ahora vamos a definirlo así. La pregunta 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un producto tenga una buena evaluación? Entonces, si me preguntan cuál es la probabilidad de que tenga una buena evaluación, y yo definí A como producto de buena evaluación, me están preguntando por cuál es la probabilidad de que ocurra A, ¿ya? Y la probabilidad de que ocurra A, entonces, sería la probabilidad total, ¿ya? En este caso sería el producto de una buena evaluación está cruzando a los productos que tienen mayor éxito moderado o éxito escaso. Porque un producto puede tener buena evaluación y tener mucho éxito, o éxito moderado o escaso éxito, sin igual el producto ha sido bien evaluado. Entonces, quiere decir que yo puedo expresar el producto tener buena evaluación en función de los 3 sucesos anteriores. Sabemos que estos son una partición de omega, porque si un producto tiene mucho éxito, no es lo mismo que un producto tenga éxito moderado, son disjuntos. La unión de todos estos da omega, así que es una partición, y este es un suceso ligado a la partición. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra A, yo la puedo escribir como un producto entre estos 3 sucesos, y como un producto desde 1 hasta 3, de que ocurra que tiene buena evaluación y proviene de un producto con mayor éxito, o de éxito moderado, o de éxito escaso éxito. Y eso se obtiene con producto de esas probabilidades. Veamos qué probabilidad tengo de que ocurra cada uno de estos sucesos, qué probabilidad tengo de que tenga mayor éxito. Y aquí dice que el 40% de los productos ha tenido mayor éxito, el 35% moderado y 25% baja aceptación. 40, 75 y 25 da el 100% de los productos, por lo tanto tengo una probabilidad 0,4 de encontrar un producto con mayor éxito, 0,35 con éxito moderado y 0,25 con escaso éxito. Ahora, ¿qué probabilidad tengo de encontrar buenas evaluaciones, dado que proviene de alguno de estos sucesos de la partición? Ya, yo sé que acá me están preguntando, dado que viene de un producto con éxito moderado, ¿qué tan probable es que haya sido una buena evaluación? Entonces acá me dicen, mire, en el pasado el 95% de los productos con mayor éxito en el mercado recibieron buenas evaluaciones. O sea que, dado que este producto ha tenido mayor éxito, la probabilidad de que haya recibido una buena evaluación es de 0,95. Entonces ese dato ya lo tengo. Lo mismo ocurre con aquellos que recibieron éxito, tuvieron éxito moderado, recibieron una buena evaluación en el 60% de las veces, 0,6, y en el caso de los productos de escaso éxito, lo recibieron en el 10% de las veces, lo que es una probabilidad de 0,1. Por lo tanto, el valor que yo ando buscando tiene que ser un número entre 0,95 y 0,1, y sería 0,4 por 0,95, ese sería el producto, este por ese y este por ese, y tendríamos resuelto ese problema. 0,4 por 0,95, fíjese que la suma de 0,4 más 0,85 más 0,25 tiene que dar 1, y acá tengo entonces las probabilidades de ocurrencia bajo la condición de procedencia del producto, y si tiene o no tiene buena evaluación. En este caso, los que tienen buena evaluación, y eso me da un 0,615. O sea, es un número, no es ni 0,95 ni 0,10, sino que es un número que está más cerca de un éxito moderado. Esa es la probabilidad de tener una buena evaluación. Eso es la primera pregunta. Segunda pregunta, si un producto no tiene una buena evaluación, quiere decir que obtuvo una mala evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que se convierta en un producto de gran éxito? Entonces, esta es una probabilidad de tipo condicional, porque aquí me están dando una condición. No tiene una buena evaluación, dado que no tiene
aquí hay un problema entonces. Aquí le puse como que tiene una buena evaluación, ¿eh? Aquí lo puse como buena evaluación. Aquí yo tendría que poner el complemento de A. Vamos a buscar dónde está el complemento por aquí, para no sé qué complemento. Copiar, vamos a arreglar el tiro. Bueno, esto pasa siempre, así que vamos a poner acá, este sería pega. Ahí estaría. Este sería A complemento. Esta sería la probabilidad de que convierta. Lo vamos a hacer de nuevo. Ya, si un producto no tiene buena evaluación, ahí no tiene buena evaluación. ¿Cuál es la probabilidad de que se convierta en un producto de gran éxito? Gran éxito es B1, así que vamos a ver B1. Entonces esto sería complemento de A, pegar, complemento de A. Y ahí está. ¿Viste? Complemento de A. Entonces sería la probabilidad de B1 por la probabilidad del complemento de A. Pero acá, complemento de A. Ya. Y esto sería la probabilidad del complemento de A. Complemento de A. Ahí sí. Ahí estaría. Entonces, probabilidad de B1 A complemento por la probabilidad del complemento de A. Ya. Esta probabilidad del complemento de A sería exactamente igual acá. No la tengo que calcular porque ya tengo la probabilidad del complemento. Sería 1 menos esto. Ya, 1 menos eso. Ya. Y acá tendría la probabilidad de B1 que se mantiene y la probabilidad del complemento de A dado B1. Ya, si acá tengo la probabilidad de A, esta sería la probabilidad de A, entonces la probabilidad del complemento de A debería ser, bueno, acá, vamos a poner acá, complemento de A, copiar. Ahí está. Ya, es complemento de A. Si la probabilidad de A es 0,95, esto tendría que ser 0,05, ¿verdad? Ahí tendríamos la probabilidad del complemento de A. Entonces pondríamos acá 0,05. 1 menos 0,05, entonces habría que recalcular ese número y tendríamos el resultado. Yo voy a hacer el cálculo y se los voy a reenviar, pero esa sería la forma de calcular la probabilidad de obtener. Si no tuvo una buena evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un producto que haya clasificado como de gran éxito? Entonces, esa sería la forma de aplicar el teorema Valle a esta situación. Yo lo había dicho como que si hubiera sido una buena evaluación, no me fijé en que ahí decía que no obtiene una buena evaluación. Entonces, si obtiene una buena evaluación, habría que ponerle A acá. ¿Ya? Y si yo hago la siguiente pregunta, voy a hacer la siguiente pregunta, y ustedes me van a contestar qué estoy tratando de solicitar con esto. ¿Cómo respondería usted a esta pregunta que estoy haciendo ahora? Voy a cambiar acá un poquito. Estaba buscando eso. Copia. Ya. Ya. ¿Qué estoy preguntando en esto? ¿De qué forma usted interpretaría esta pregunta que estoy haciendo? Dice, si un producto no tiene buena evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que el producto haya sido moderado o de escaso éxito? ¿Sí? Ahora, si usted sabe, la probabilidad de B2 unión B3 unión B1 es omega, ¿no? Por lo tanto,
este va a ser el complemento de ese. O sea, si yo calculara esto, esto sería exactamente igual a 1 menos esta probabilidad. Lo podría calcular así y estaría resuelto. Ya. Ahora, otra alternativa que usted tiene es resolver esto de esta manera. Ya. La probabilidad de una unión, como estos son sucesos disjuntos y condicionados, aplicando las propiedades que vimos de probabilidad condicional, esto se puede escribir como la probabilidad. Copiar aquí. De B2 unido con B3 a complemento. O sea, si yo quiero calcular esta probabilidad, la podría calcular como la probabilidad de 2 condicionado con A complemento más la probabilidad de B3 condicionado con A complemento, dado que la intersección de estos dos es vacía. Por lo tanto, este resultado me debería dar exactamente lo mismo que esta probabilidad que está acá, porque todas estas cantidades son iguales. O sea que hay varias formas de resolver exactamente el mismo problema, solamente estamos aplicando entonces todos los conceptos o propiedades que hemos analizado. ¿Ya? Y si obviamente yo pongo esto que está acá, pongo aquí, copio acá, y pongo B1, y pongo acá unión. ¿Ya? Esto que está aquí debería ser exactamente igual a la probabilidad de... ¿Qué es lo que es la unión de estos tres sucesos? La unión de esos tres sucesos es omega, condicionado, en este caso, a complemento de A, copiar, pegar. Por lo tanto, este resultado, ya lo vimos en nuestras propiedades anteriores, daría 1. ¿Ya? Entonces, he puesto todo eso de manera que uno pueda entender estas relaciones que hay acá. ¿Por qué esto es 1 menos el complemento? Bueno, porque la probabilidad de toda la unión de los tres sucesos condicionados a complemento me va a dar siempre 1. Y en consecuencia, tengo que la probabilidad de la unión de estos dos sucesos, que parte de eso, va a ser 1 menos lo que le falta para completarlo, o sea, la probabilidad de esa unión le falta 1 menos esa probabilidad, y ahí está esa probabilidad condicional. Bueno, de esta manera uno puede hacer varios alcances a las probabilidades condicionales. Vamos a resolver este otro ejercicio que está acá. Vamos a consulta. ¿Dudas? Si no, vamos a continuar. Vamos a resolver entonces este ejercicio que está acá. Dice, un banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente con fondo extiende un cheque con fecha equivocada es de 0,001. En cambio, todo cliente sin fondo pone una fecha errónea en su cheque. El 90% de los clientes del banco tiene fondos. Entonces nos pregunta, ¿se recibe hoy en la caja un cheque con fecha equivocada? Se hace un dato del sistema. ¿Qué probabilidad hay de que sea un cliente cuyos fondos no existen? ¿No? Un cliente sin fondos. Ya, entonces, lo que nosotros están preguntando es una probabilidad de tipo condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente no tenga fondo, dado que recibió un cheque con fecha equivocada al banco? Entonces, tenemos dos posibles
sucesos de la partición en el caso de Omega, en este caso son los clientes con fondo y los clientes sin fondo. ¿Y qué cruza a los clientes con fondo o sin fondo? Es que se haya equivocado cuando hace la fecha. O sea, uno lo puede hacer a propósito o puede hacerlo equivocadamente realmente. Entonces el cheque con fecha equivocada podría pertenecer a un cliente sin fondo, pero también podría pertenecer a un cliente con fondo. Y me preguntan, bueno, si usted recibió un cheque con fecha equivocada, o sea, dado que ocurrió A, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un cliente que no tiene fondo? Entonces la pregunta corresponde a una estructura de un teorema de Bayes, y eso lo podemos plantear de la siguiente manera, como probabilidad total, sumando sobre los clientes con fondo y sin fondo, las probabilidades de los productos de clientes con fondo, dado que las probabilidades condicionales si el cliente fue con fondo y tenía una fecha equivocada o sin fondo con fecha equivocada. Veamos, ¿qué probabilidad tengo de que haya un cliente con fondo? Veamos, el 90% de los clientes del banco tiene fondos, o sea, tenemos un 0,9 de probabilidad de encontrar un cliente con fondo y un 0,10 de probabilidad sin fondo. O sea, siempre hay clientes que tienen fondo y que no tienen fondo en un momento determinado. Por lo tanto, la pregunta es ahora que estas probabilidades ya las tengo y estas probabilidades condicionales. ¿Cuál sería la probabilidad condicional de que si un cliente tiene fondo, se equivoque en la fecha? Entonces, según esto, dice que un banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente con fondos, tiene fondos, extienda un cheque con fecha equivocada es bien baja, 0,001. Entonces aquí tengo la probabilidad 0,001. Pero en cambio dice, todo cliente sin fondo pone una fecha errónea. Entonces la pregunta me dice, si este individuo no tiene fondo, la probabilidad de que se equivoque en la fecha es segura, siempre lo va a hacer. Se dice, todo cliente sin fondo pone una fecha errónea en su cheque, por lo tanto, quiere decir que tiene la probabilidad 1 de ocurrir. Con eso nosotros vamos a resolver la probabilidad condicional de 2 dado A, que es la probabilidad de que sea un cliente sin fondo cuando hubo una fecha equivocada. Tomamos la probabilidad condicional, calculamos la probabilidad de B2 inter A, dividido por la probabilidad de A. La probabilidad de A, el teorema de Bayes, entonces reemplazamos el teorema de Bayes, esa probabilidad total que la tenemos, sería 0,9 por 0,01 por 0,1,1, y eso me da 0,1009, tengo esa probabilidad, y tengo la probabilidad de B2, que es la probabilidad de clientes sin fondo, que es 0,1, y la probabilidad de A dado B2, que es la probabilidad de 1. Entonces reemplazamos, tenemos que hay una probabilidad muy alta de que un cliente sin fondo, ¿ya? O sea, que haya un cliente sin fondo, la probabilidad de que haya sido un cliente sin fondo, el que puso la fecha equivocada, ¿ya? Porque la intención de ellos, obviamente, es esa. Entonces, hay una alta probabilidad de que eso ocurra. ¿Ya? Yo creo que 10:44 está muy bien. Entonces, tengo ahora alguna duda, algunas consultas. Bien, estamos bien. Entonces, vamos viendo que vamos a revisar este enfoque. Un enfoque algo nuevo. Mire, este problema que está acá, el problema que vamos a resolver ahora, vamos a bajar un poquito ahí. Está mucha cosa ahí. Trata de lo siguiente. Un aeroplano ha desaparecido, ¿ya? Y se piensa que existen las mismas probabilidades de que haya caído en una de 3 regiones. Ya, las probabilidades son 1 menos alfa i, la probabilidad de encontrar el aeroplano en un día de supervisión en la región 1, región 2 y región 3. Así se llamaron las regiones. Entonces,
Determine la probabilidad de encontrar el aeroplano en un día de supervisión cualquiera, ¿sí? Y después dice cuál es la probabilidad de que el aeroplano haya estado en la región 2 si se sabe que fue encontrado. O sea, dado que se encontró, ¿cuál es la probabilidad de que haya estado en la región 2? Entonces, vamos a definir aquí los sucesos que están involucrados y vamos, a diferencia de los problemas anteriores, ahora vamos a usar un diagrama de árbol, pero podríamos usar el método anterior sin ningún problema y vamos a detallar cómo se hizo. Ya, definamos los sucesos de la partición, digamos, la base del árbol, que es omega. En este caso, tengo las 3 regiones, ¿verdad? Y dentro de ella hay un suceso que las cruza, ¿ya? Y es que el aeroplano fue observado en un momento en que se hace una supervisión, porque podría no haberse detectado en otra condición. Entonces, vamos a establecer entonces R1, R2 y R3, que vendrían a ser B1, B2, B3, en este caso las regiones asociadas a omega. Entonces yo tengo acá 3 ramas, 3 grandes ramas, región 1, región 2, región 3. Ahora, no le estamos dando en este problema, dice el aeroplano se piensa que existen las mismas probabilidades de que haya caído en las 3 regiones. Por lo tanto, estamos diciendo que la probabilidad de que caiga en la zona R1, en la zona R2 y zona R3 es 1/3 cada una, ¿verdad? Ya. Otro dato importante es a considerar. Resulta que tenemos 1 como 1 menos alfa 1, 1 menos alfa 2 y 1 menos alfa 3 como la probabilidad de encontrar el aeroplano en un día de supervisión, ya si el aeroplano se encuentra en la región 1, 2 o 3. O sea, tenemos la condición que dado que está en la región 1, haya sido el día de la supervisión, el día del encuentro, con probabilidad 1 menos alfa, dado que estamos en la región 1, menos 1 menos alfa sub 1. Si estamos en la región 2, sería 1 menos alfa sub 2. Ahora, dado que estamos en la región 1, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido en la región, este es el complemento, este signo también significa complemento, por si acaso. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya estado en la región, que no haya sido el día de supervisión? Entonces, si 1 menos alfa es la probabilidad de que haya sido el día de la supervisión, el complemento sería lo que falta para completar 1. Y lo que falta para completar 1 es alfa. Entonces sería alfa 1. La suma de estas 2 tiene que dar 1. La suma de estas 3 tiene que dar 1. Así que tenemos esa probabilidad. La segunda región y la tercera región pasa exactamente lo mismo, lo único que va cambiando la zona, ¿verdad? Entonces sería 1 menos alfa 2, aquí alfa 2, 1 menos alfa 3, alfa 3. Entonces, con esto ya podemos calcular la probabilidad de que haya sido un día de la supervisión o haya calculado una probabilidad condicional cualquiera. Tenemos todas las probabilidades definidas acá. Lo que yo acabo de mencionar aquí está escrito aquí, así que no es necesario revisarlo con tanto detalle porque ya lo he dicho. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la primera pregunta, determina la probabilidad de encontrar el aeroplano en un día de supervisión. Ya, la probabilidad de un día de supervisión, recuerde que la probabilidad de encontrar en un día de supervisión lo llamamos PDE, entonces eso sería, que esta sería la probabilidad total, que haya sido en un día de supervisión en la región 1, en la región 2 y en la región 3. Entonces este sería el producto de que haya sido en la región 1 dado que fue la región 1, por la probabilidad de haber hecho la supervisión ese día. Ya sabemos que esta probabilidad tiene 1/3 de probabilidad. La probabilidad de R2 tiene 1/3, la probabilidad de R3 tiene 1/3, por lo tanto, 1/3 es el factor común de cada uno de estos términos, entonces lo factorizo aquí, 1/3, 1/3, 1/3, lo pongo acá. Y la probabilidad de E dado R1 es 1 menos alfa 1, de E dado R2 es 1 menos alfa 2,
1 menos alfa 3, entonces sumamos y me queda entonces que la probabilidad de la supervisión, encontrar la probabilidad de que encontrar la probabilidad de la supervisión es 1/3 multiplicado por estos 3 factores, entonces que sería exactamente igual a 1 menos alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 dividido por 3. Porque aquí tendría 1/3, 1/3, 1/3, esto es factor por 3, ¿no? Entonces sería 1/3 más 1/3, 1/3 es 1, menos, y aquí estaría menos factor de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, dividido por 3, sería 3. Entonces ahí tendríamos, esa sería la probabilidad de que encontrar el aeroplano en un día de supervisión. Ya, la segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el aeroplano haya estado en la región 2 si se sabe que fue encontrado? O sea, dado que fue encontrado, entonces, dado que fue encontrado el día de la supervisión, haya estado en la región 2. Entonces sería región 2 intersectado con E, dividido por la probabilidad de E. Ahora la probabilidad de que haya sido el día de la supervisión, esta la conozco, esa vale 1 menos alfa 1, alfa 2, alfa 3 dividido por 3. Y esta probabilidad se puede escribir como producto, la probabilidad de R2 por la probabilidad de R2. Esa probabilidad la conozco, vale 1/3 por 1 menos alfa 2. Esta es la probabilidad de 1 menos alfa 2 y esto vale 1/3. Así que haciendo el cociente de estas dos probabilidades, tengo la probabilidad resultante. ¿Ya? De esa manera tenemos entonces las probabilidades asociadas a este problema. Lo único que aquí a las probabilidades no se les puso número, sino que se les puso una notación, pero uno poniéndole número, eso se va a transformar en un valor. Cuando yo le asigne algún número alfa, podríamos entonces determinar estas probabilidades numéricamente. Entonces, si hay alguna duda, estaríamos en condiciones de revisar. Perfecto. Todo bien, me dice Iván, todo bien, Cristóbal, perfecto. Vamos ahora a revisar otros problemitas que nos interesa, que a mí particularmente me interesa que observemos. Mire, aquí hay una aplicación que yo agregué a los ejercicios y que me interesa que veamos para practicar un poco algunas operaciones, digamos, de álgebra de sucesos. Ya, imagínese usted que tiene dos sucesos tales que cumplen con la siguiente condición. Primero, la probabilidad de que ocurra el complemento de este suceso es 0,6. La probabilidad condicional de que ocurra B dado A es 0,5. La probabilidad condicional de que ocurra A dado B es 0,25. Me preguntan establecer cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. La idea es aplicar axiomas y o teoremas que hayan implícitos. En el fondo, para eso es este ejercicio. Ya, entonces me dicen, primero, los sucesos A y B son excluyentes. Entonces, lo primero que yo quiero responder es esta afirmación o esta proposición. Quiero saber si son excluyentes o no. Ya, recordemos. Dos sucesos cuando son excluyentes. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero igual vamos a seguir insistiendo. Entonces, si la intersección es vacía, yo sé que la probabilidad de la intersección me va a dar 0, así que tengo claro que bajo qué condición A y B son excluyentes. ¿Qué datos tengo? Tengo la probabilidad del complemento de A, tengo la probabilidad de B dado condicionado con A, la probabilidad de A condicionado con B, 25. Ya. Voy a tomar una de estas probabilidades, voy a tomar la primera, voy a tomar la probabilidad de B condicionado con A, yo sé que eso vale 0,5, y yo sé que la probabilidad del complemento de A vale 0,6, sé que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A, por lo tanto la probabilidad de A vale 0,4. Si yo desarrollo la probabilidad de B condicionado con A, me va a dar probabilidad de A inter B o B inter A, que es lo mismo, dividido por la probabilidad de A. Y de aquí yo puedo pasar la probabilidad de A multiplicando al otro lado. Y por lo tanto, yo sé que la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B condicionado, esta es la probabilidad del otro lado, me da
0,4 por 0,5 y la probabilidad de A inter B me da 0,20. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que la probabilidad de A inter B es distinta de vacío, por lo tanto, no son sucesos excluyentes. Así de simple. Tengo la primera respuesta al problema en forma directa. ¿Ya? Segundo problema. La probabilidad del complemento de A condicionado al complemento de B me dice que es 0,75. Entonces, yo quiero probar si esta proposición es correcta o es incorrecta. Resolvámoslo. Tomemos la probabilidad condicional y empecemos a desarrollar. Ya, primera cosa. Si yo quiero desarrollar la probabilidad de A complemento con B complemento, tendría que hacer la intersección de estos dos sucesos, ¿verdad? Y eso me quedaría la probabilidad del complemento de A intersectado con el complemento de B y dividido por la probabilidad del complemento de B. Esto es usando la definición de probabilidad, condicional. Y ahora, la probabilidad del numerador que está arriba, que dice A complemento inter B complemento, yo, esto que está acá, lo puedo expresar, esta expresión que está acá y esta expresión que está aquí son completamente idénticas. ¿Por qué? Porque el complemento opera sobre A, lo transforma en complemento, el complemento opera sobre la unión y lo transforma en intersección, y el complemento transforma a B como B complemento, y por lo tanto esta expresión de ahí y esta expresión de acá son idénticas. ¿Sí? Eso es importante. Y ahora, ¿cuál es la gracia de tener la probabilidad de un suceso como complemento? Es que yo este suceso lo puedo expresar como 1 menos la probabilidad del suceso. Y como el suceso aquí es la unión, entonces lo puedo expresar como 1 menos la probabilidad de la unión. Ahora, la probabilidad de la unión de dos sucesos se puede expresar como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de estos dos por definición de probabilidad de suceso. Y la probabilidad de A la conozco, la probabilidad de A inter B la conozco, lo que no conozco es la probabilidad de B. Yo sé que todo esto vale 0,75, entonces vamos a ver si esa igualdad se cumple. La probabilidad de A vale 0,4, dijimos, ¿cierto? Aquí determinamos que la probabilidad, si la probabilidad de A complemento vale 0,6, la probabilidad de A vale 0,4. Así que tengo ese cálculo hecho. La probabilidad de A inter B vale 0,2. Acabamos de demostrar que la probabilidad de A inter B, si está correcta, vale 0,2. Por lo tanto, tengo 0,2 acá. Me queda solamente la probabilidad de B. Si conociera la probabilidad de B, podría conocer la probabilidad de B complemento, reemplazar acá y ver si este resultado me da 0,75 y con eso la proposición está clara. Veamos. Lo único que no he usado hasta ahora es que la probabilidad de A condicionado con B es 0,25, entonces tomemos esto, la probabilidad de A condicionado con B es 0,25 y de ahí vamos a despejar la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque la probabilidad de A condicionado con B es la probabilidad de A inter B dividido por la probabilidad de B ahora. Por lo tanto, yo puedo despejar de aquí la probabilidad de B pasándolo multiplicando arriba y este pasándolo dividiendo. Entonces me queda la probabilidad de A inter B dividido por 0,25. Como la probabilidad de A inter B la conozco, vale 0,2, la probabilidad de B vale 0,2 dividido en 0,25 y eso vale 0,8. Entonces la probabilidad de B vale 0,8, lo reemplazo acá y me queda 0,4, 0,8, 0,2. 4 y 8, 12. 1,2. Menos 0,2, 1. 1 menos 1, 0. 0 por cualquier cosa es 0. Esto sería 0,2 por si acaso. Y eso es 0. 0 distinto a 0,75. Luego, esta proposición que está acá es falsa. Es incorrecta. No cumple con las propiedades ni las axiomas que están involucrados en el problema. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, podemos establecer de alguna manera las relaciones que hay entre algunos de estos sucesos y importante entonces
considerar estas álgebras que estamos usando acá como procedimientos habituales del álgebra de sucesos, y ustedes van a encontrarla con bastante seguridad por ahí. Veamos este problema que dice aplicación 3. Una empresa de venta por correo considera 3 posibles errores al enviarse un pedido. El artículo enviado, el primero es el siguiente. Dice que A. Hay un posible error es que el artículo enviado no haya sido solicitado. Se manda el artículo, pero nadie lo solicitó. 2. El artículo se extravía, o sea, va por ahí, desaparece. Y 3. Se echa algún desperfecto hay en el transporte y de alguna manera el pedido genera un error, ¿verdad? En el proceso de envío. Suponga que el suceso A es independiente del suceso B y C, o sea, enviar un artículo que no ha sido solicitado es independiente de que se extravíe o que finalmente tenga un desperfecto en el transporte. Que los sucesos B y C, en este caso que se extravíe y sufra un desperfecto, son mutuamente excluyentes, es decir, si ocurre uno, el otro no ocurre. Eso es lo que está diciendo. La probabilidad de que los sucesos individuales, de que ocurra cada uno de estos sucesos son 0,02, 0,01 y 0,04. Nos piden calcular la probabilidad de que uno de estos errores ocurra para al menos un pedido escogido al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra al menos al menos uno de estos errores haya ocurrido cuando se hace un pedido y ese pedido se escogió al azar? Bueno, entonces la pregunta acá es importante, es cómo planteo esto de que diga calcular la probabilidad de que alguno de estos errores ocurra para al menos un pedido escogido al azar. Entonces, la probabilidad de que uno de estos errores ocurra, al menos para un pedido escogido al azar, es la probabilidad de que ocurra un envío no solicitado, o se extravíe, o algún desperfecto de esto haya ocurrido durante el transporte. O sea, cualquiera de estas cosas, más de una incluso, podrían ocurrir en un determinado momento cuando se hace un envío. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra al menos uno sería la probabilidad de la unión de esto, sería la probabilidad de A, más la probabilidad de B, más la probabilidad de C, menos la probabilidad de que ocurra A con B, menos la probabilidad de que ocurra A con C, o menos la probabilidad de que ocurra B con C. Pero cuando usted está construyendo las probabilidades de estas intersecciones, va a tener que sumar necesariamente aquellos sucesos que fueron extraídos varias veces en esta diferencia y son justo los que están en la intersección de los 3 sucesos. Y esa se pone como probabilidad, como una suma de probabilidades. Eso sería, usted lo que puede hacer en casa es tomar 3 sucesos, intersectarlos, los 3, y van a encontrar que hay una suma, hay una zona donde se intersectan los 3 sucesos, y cuando usted toma las intersecciones a pares, usted va tomando elementos que están en intersección, primero los que están en A y B, después que están en A y C, después que están en B y C, y por lo tanto ha tomado una parte de cada uno de ellos que al final se lo ha ido restando, los tiene que incorporar en el proceso de nuevo. Y esa suma es la probabilidad de esa intersección. Y ahora nos preguntan, nos dicen, bueno, ¿qué pasa? Resulta que el suceso A es independiente de los sucesos B y C. Por lo tanto, esto me quiere decir que esta probabilidad yo la conozco, vale 0,02, esta probabilidad de B la conozco, vale 0,01, y esta probabilidad de C la conozco, vale 0,04. Pero me dice que B y C son sucesos mutuamente excluyentes, y A
es independiente de B, A independiente de C. Entonces, lo que me está diciendo es que la probabilidad de que ocurra A inter B, dado que A y B son sucesos independientes, yo la puedo escribir como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Como conozco la probabilidad de A y conozco la probabilidad de B, lo tengo resuelto. A también es independiente de C, por lo tanto, la probabilidad de A por la probabilidad de C la puedo calcular como probabilidad de A por la probabilidad de C. Y B y C son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que B y C son mutuamente excluyentes? Que no pueden ocurrir. Si no pueden ocurrir, tienen intersección vacía. Si tienen intersección vacía, la probabilidad de que este evento ocurra es la probabilidad de phi, y la probabilidad de phi por teorema vale 0. Por lo tanto, no incluye. Y por último, me dice que ¿cuál es la probabilidad de que el último suceso ocurra? Bueno, si B y C tienen intersección vacía, esto también va a ser vacío y por lo tanto esta probabilidad no va a existir. Por lo tanto, estas dos probabilidades se anulan. Me quedan solamente esas dos probabilidades de la intersección y la suma de todas esas probabilidades sería entonces la probabilidad de que alguno de estos errores se presente cuando se hace un pedido escogido al azar. ¿Ya? Entonces, bueno, he repasado con esto una gran cantidad de ejercicios. Hay algunos que no los vi para que ustedes los puedan revisar un poquito con algún detalle. Y hemos, ¿no es cierto?, con esto hemos revisado todos los temas que tienen que ver con esta parte que va a ser una evaluación futura en mayo. Ya, solamente sobre ese tema de probabilidades. Lo que yo voy a hacer posteriormente es preparar un taller. Voy a poner un taller con algunos ejercicios, 4 o 5 ejercicios. Aquí ya Instagram, voy a seguir subiéndoles material con ejercicios resueltos, con de pruebas, etc. Pero ahora les voy a preparar un taller y ese taller se los voy a enviar para que ustedes comiencen a trabajar y lo envíen en el tiempo que yo estime después conveniente. A partir de la próxima. Esta semana se lo envío seguramente, pero la idea es que ustedes esta semana se dediquen más a preparar la prueba que vamos a tener el día jueves, ¿verdad? Y a partir de la próxima semana ya nos empecemos a preocupar un poquito más de el laboratorio y de estos talleres que están ahora. Por esta semana hoy día vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. Si tienen alguna duda o consulta, encantado. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Puede ir, por favor, al último ejercicio que hicimos, a la aplicación 3 del, creo que estamos viendo el taller? ¿Perdón? ¿Tu ¿Puede ir duda es? al último ejercicio que estábamos haciendo? Ya. Acá. Sí. Es que no me quedó muy claro lo último que estábamos viendo, que la probabilidad de A unión B unión C. El único término que no me queda muy claro era el término de probabilidad de A inter B inter C, que sí sé que sí entendí que era vacío, pero por qué existía ese término? No lo entendí. Ya. Por lo siguiente, mira, toma 3, yo debería haberlo hecho, pero lo puedo hacer en la próxima clase. Tomemos, esto se puede extender también a varios sucesos. Bueno, siempre va a haber un término que sume acá. Si tú tomas 3 sucesos y los intersectas, los 3, vas a encontrar que hay una zona donde se intersectan 2 sucesos, cualquiera de los 3, pero hay una zona dentro de ese grupo de los 3 sucesos que corresponde a una zona donde los 3 sucesos se intersectan. Puedes hacerte el dibujo inmediato, yo no tengo aquí como mostrarte, pero tengo, a ver, sí, podría mostrarte acá. ¿Se ve?
poquito más arriba. Ahí sí, ahí sí. Ya. Aquí hay una zona, aquí hay un suceso que es A, el suceso B y que es el suceso C, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando usted toma la probabilidad de A, está Ajá. tomando elementos que están aquí, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Ya, estos elementos que están aquí también están en B, ¿o no? Sí. Ya. Tomo un elemento que está aquí. Ahora, si tomo un elemento que está aquí, ¿dónde está? En A, en B, y en esta zona sigue estando en A y en B, pero también está en C, ¿o no? Claro. Ya. Entonces, cuando usted toma un elemento de acá, toma elementos que están en A, en B. Cuando toma un elemento de aquí, hay elementos que están en C y en B, en C y en A. Ya, entonces, en todos los casos, va usted a tomar le va a restar. Si usted calcula la probabilidad de A, va a estar tomando elementos de aquí y de acá, ¿o no? Entonces, Sí. cuando toma elementos de acá, va a tomar elementos que están en esta zona. No es lo mismo que el elemento esté ahí que el elemento esté acá. Entonces, cuando el elemento está aquí, usted le va a estar restando elementos de A, de B y de C 3 veces. Por lo tanto, va a tener que volver a incluir esos elementos que están en esa zona. A eso se refiere. Ah, ya, ok. Ya, Sí, ahora sí entiendo exactamente. mucho más. Gracias. Pero eso se hace una sola vez, ¿ya? Porque lo toma primero con A, después lo toma con B, después lo toma con C, y en consecuencia ahí va sumando a esos elementos. Entonces hay que sumarlo. Pero en este caso, en este problema tiene probabilidad cero. ¿Sabe por qué tiene probabilidad cero, no es cierto? Sí, por la intersección de B y C, Claro, porque porque esta son intersección es mutuamente excluyentes. vacía. Claro, exactamente. ¿Y estos por qué se multiplican? ¿Cómo? ¿Por qué por ejemplo, esta probabilidad de A inter B, ¿cómo la obtuve? Ah, Como porque la son sucesos probabilidad de A por independientes. probabilidad de B. ¿Por qué la obtengo como producto? Porque son independientes. Porque son independientes. Si no fuera... a ver, buena pregunta. A ver, voy a poner aquí, esto me gusta, sí. Copiar. Pregunta. Si esto no hubiera sido independiente, ¿cómo usted habría calculado esa probabilidad? A ver, Tendría que haber hecho esto, mire. Por la probabilidad, tendría que haber hecho la probabilidad de A. Vamos a ver, la probabilidad de A. Puede serlo de dos formas por lo menos, la probabilidad de A. Por la probabilidad de de B, B, dado que ocurre A. pero condicionado que ocurre A. Exactamente. Bueno, ahí no sale porque no está la condición. Ok, gracias. Con A. B condicionado con A. Ya, ahí estaría la probabilidad. Ya, ¿y la otra alternativa cuál es? Probabilidad de B, Probabilidad de B. producto, probabilidad de A, dado que ocurre B. Claro, exactamente. Muy bien, esa es. Ahora, aprovechando miren el ejercicio donde dice aplicación 1 acá. Por si acaso se los dejo para que ustedes lo revisen. Dice, 2 tubos defectuosos se confunden con 2 nuevos, o sea, hay 4 tubos. Los tubos se prueban uno por uno hasta encontrar los defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el último defectuoso en la segunda prueba? Ya. Si D sub I son los defectuosos y B sub I son los tubos buenos, me dicen cuál es la probabilidad de que el segundo sale el suceso sale el segundo defectuoso en la segunda prueba. La única manera que, si hay 2 defectuosos que salgan la segunda prueba, es que el primero haya sido defectuoso y el segundo defectuoso. ¿Ya? Como se sacan uno a uno, sin repetición, quiere decir que se saca uno y no se vuelve otro, ¿ya? Quiere decir que esto es, no se pueden, están condicionados. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra este suceso es la probabilidad de que haya sido defectuoso en la primera extracción. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de defectuoso? Son
2 defectuosos de un total de 4 que hay, ¿no? Hay 2 buenos y dos defectuosos, o sea, estoy sacando 2 de 4. Pero como en la segunda extracción, usted ya supo que salió 1, ya no quedan 4, quedan 3. Y como el resultado fue un defectuoso, quiere decir que le está quedando un solo defectuoso, y eso sería 1/3 de probabilidad. Por lo tanto, 2/12 de probabilidad sería en ese caso. Y aquí puedo yo calcular la probabilidad. Ya, y les dejo esto de tarea. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el último tubo defectuoso en la segunda o tercera prueba? ¿Ya? Y ahí exactamente igual. Entonces aquí está la probabilidad que haya en la segunda. Esta puede ser en la tercera, y esta también puede ser en la tercera. ¿Cuándo? Cuando hay 2 defectuosos y 1 bueno, o 1 bueno y 2 defectuosos. Y hay de 2 formas posibles. Por lo tanto, esas serían las probabilidades a calcular. Y aquí fíjense las probabilidades. Probabilidad de defectuoso por la probabilidad de defectuoso dado defectuoso. Aquí probabilidad de defectuoso B dado D por P dado D, dado que ocurrieron los anteriores. Y como usted los va sacando, las probabilidades sobre la base inician con 4, van bajando a 3, van bajando a 2 y así sucesivamente, dependiendo de la extracción que está haciendo usted. Esa sería la forma de calcular esas probabilidades. Bueno, aquí tienen harto material que pueden revisar con detalle, y cualquier duda me consulta. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar hasta acá, si les parece. Con respecto a las medidas de forma, mira, las medidas de forma tienen que ver básicamente no con que hagas cálculos, sino que interprete un gráfico, por ejemplo, puede ser, ¿ya? Si la distribución es asimétrica, si no es asimétrica, etc. Pero nada más que eso, ¿ah? Con respecto a la simetría, ¿ya? Por si acaso, no entiendo. Ya, entonces, suerte, que estén muy bien. Nos vemos entonces el jueves, estudien harto, tranquilos, por supuesto, ya yo creo que ya están bien preparados para esa prueba, y tampoco vamos a hacer una prueba larga para nada, así que la idea es que algunos conceptos estén bien claritos, algunas interpretaciones de cosas, y con eso me va a quedar más que conforme. Ya, chicos, que estén muy bien, y suerte.